Hola y bienvenidos al portal de presupuesto abierto del Gobierno del Estado de Guanajuato. Este es un video tutorial de la serie Presupuesto en corto. Hoy vamos a hablar de los ingresos presupuestarios. Soy Armando y seré su anfitrión para conocer más sobre los ingresos presupuestarios. Primero que nada debemos definir qué son los ingresos presupuestarios. Los ingresos presupuestarios son aquellos recursos que recibe Guanajuato durante un ejercicio fiscal y que se han contemplado en el presupuesto correspondiente. Estos ingresos pueden provenir de diversas fuentes como son la recaudación de ingresos fiscales, que se conforman de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; ingresos federales, que incluyen participaciones, aportaciones, convenios e incentivos; y las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, así como los ingresos derivados de financiamiento. Los ingresos presupuestarios son una parte fundamental del presupuesto público, ya que permiten al gobierno planificar y programar sus gastos y actividades con base en los recursos disponibles. Se utilizan para financiar programas y proyectos públicos. Ahora que conocemos qué son los ingresos presupuestarios y cómo están conformados, podremos hacer alguna serie de preguntas respecto a los ingresos. Por ejemplo, ¿a cuánto asciende el impuesto sobre nómina recaudado durante el primer trimestre de 2025? ¿Se tienen ingresos derivados de financiamiento en el primer trimestre de 2025? ¿Cuál es el porcentaje de las participaciones respecto al total de los ingresos federales del Estado durante el primer trimestre de 2025? Para contestar estas preguntas, podemos utilizar la herramienta de laboratorio de datos del portal de presupuesto abierto. Para iniciar, damos clic en Laboratorio de datos, damos clic en Ingresos presupuestarios. Aquí aparecerá un banner con mayor información respecto a los ingresos presupuestarios. El laboratorio de datos de ingresos presupuestarios tiene un infograma donde podemos hacer la selección de ciclos e informes que van desde el primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2025. También podemos elegir gráfico de pastel, gráfico de dona o gráfico de barras. Si nos apetece, también podemos descargar nuestros datos abiertos y crear nuestras propias gráficas, dando clic aquí. En este apartado se encuentran los informes trimestrales desde el primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2025 con la información por rubro y tipo. Podremos descargar la información en formato XLS, CSV y JSON. Descargamos en XLS del primer trimestre de 2025. Seleccionamos la información de la base de datos. Damos clic en insertar y generamos una tabla dinámica. Seleccionamos descripción origen, descripción rubro, descripción tipo y recaudado, que por defecto nos dará la suma del recaudado. Seleccionamos la columna de la suma del recaudado y la ponemos en formato de número. Número, general, número y usar coma para delimitar. Ahora recordemos cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo. ¿A cuánto asciende el impuesto sobre nómina recaudado durante el primer trimestre de 2025? Filtramos en recursos fiscales y nos vamos al apartado de impuestos. El impuesto sobre nómina asimilables es de 2.512.053.914.91 pesos. La siguiente pregunta es: ¿se tienen ingresos derivados de financiamiento en el primer trimestre de 2025? Al observar los principales rubros, observamos que no se tienen ingresos derivados de financiamiento. Por último, ¿cuál es el porcentaje de las participaciones respecto al total de los ingresos federales del Estado durante el primer trimestre de 2025? Seleccionamos recursos federales y nos vamos a participaciones.
dividimos el monto de participaciones entre el total de los recursos federales. Ponemos en formato de porcentaje y aquí podemos ver que se tiene un 54.66%. Con ello podemos contestar las preguntas. ¿A cuánto asciende el impuesto sobre nómina recaudado durante el primer trimestre de 2025? Las respuestas son 2.512.053.914.91 pesos. ¿Se tienen ingresos derivados de financiamiento en el primer trimestre de 2025? La respuesta es no. ¿Y cuál es el porcentaje de las participaciones respecto al total de los ingresos federales del Estado durante el primer trimestre de 2025? La respuesta es 54.7%. Muchas gracias.